Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de vida y salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy.
Buenos días, Saltillo. Muy buenos días. Un placer volverlos a saludar por este medio de Neuma Multimedia y pues trayéndoles la palabra de Dios con gozo. Pues también es un placer volverlos a saludar y estar aquí compartiéndoles la palabra de Dios. Nosotros representamos a la iglesia Bethesda Central Park, ubicada en la colonia Virreyes, Obrera, en la calle de Martín de Mallorca, número 292, planta baja. Ahí los esperamos los domingos a partir de las 11:30. Ahí estamos haciendo nuestra reunión. Y los jueves de 7:30 a 8:30 tenemos reunión de oración. Y si usted es gustoso, amigo simpatizante, ¿verdad?, de la palabra de Dios, a los hijos de Dios, a los santos de Dios, ¿sí?, a nuestros hermanos en Cristo, pues aquí está la invitación. Lo más importante es congregarse. Uno de los mandamientos que Dios nos da para no enfriarnos, para edificarnos, para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en un tema, ¿sí?, en una serie de temas que tiene como título Ven y sígueme. Y pues en el programa anterior, o los programas anteriores, estuvimos compartiendo con ustedes el tema de los ángeles de Dios. Muy interesante. Y ahora les vamos a compartir, ¿sí?, guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, lo que es el tema de Pablo el apóstol. Muy interesante este tema, ¿sí? Es importante saber de Pablo, de su biografía, ¿verdad?, para poder entender mejor las Escrituras, ¿sí? Como luego reflexionamos, que para entender las Escrituras pues hay que saber el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto geográfico y el contexto religioso, ¿sí?, en este caso del judaísmo. Pues empezamos a compartirles este tema, ¿sí?, con la biografía de Pablo, algunos pequeños detalles, ¿sí?, y empezamos con el significado del nombre de Saulo. Saulo significa es aquel que es llamado por Dios, llamado por Dios. Entonces, aquí ya nos abre una ventana, ¿sí? Nosotros discernimos de que antes de que naciera, pues Dios ya lo había predestinado, como vamos a ver. Saulo significa llamado por Dios. Y Paulo, de latín Paulus, que significa pequeño, ¿sí?, el pequeño, ¿sí?, Pablo. Antes de su conversión, pues lo vamos a conocer como Saulo, ¿sí? Saulo nació en el siglo I, entre el 5 y 10, en el año 5 y 10. Entonces esto quiere decir que Pablo o Saulo era contemporáneo de Cristo, un poco más joven, ¿sí? Y nació en la ciudad de Tarso. Tarso era perteneciente en ese momento, como ya habíamos visto de la situación geográfica, a la provincia de Cilicia. Tarso es la ciudad que ocupa el territorio que hoy pertenece al país de Turquía,
para ubicarnos en Turquía. Tarso está en Turquía. De hecho, existe todavía la ciudad. Contemporáneo del Señor Jesús, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, pues más o menos, él nació en el año 5 y 10, en el siglo, entre el año 5 y el año 10, en el primer siglo. Provenía de una familia acomodada de artesanos, hijo de hebreos judíos, fariseos. Pudieron haber sido artesanos o mercaderes, ¿sí? Era hijo de hebreos, judíos, fariseos, ¿sí? De cultura helenística. Si nosotros nos situamos en ese momento, pues la influencia de la cultura griega era muy, muy intensa en esas regiones que se conoce como cultura helenística, que pertenecía a la tribu de Benjamín, ¿sí? Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín. Vamos a subrayar aquí. A la tribu de Benjamín. Y dice que poseían el estatuto de ciudadanos romanos, su familia. Él también, ¿verdad? Por ahí también pudimos escudriñar y estudiar que esta posibilidad de que ellos fueran, Pablo fuera ciudadano romano, podría haber sido por dos cosas. Una, por el servicio al Estado de Roma que había dado su familia, o que hubiera dado su familia. Y la otra posibilidad en esos momentos era haber pagado una gran suma de dinero para tener esta ciudadanía. ¿Sí? En todo caso, pues Pablo era ciudadano romano. No perdamos de vista esta situación de Pablo, que era judío, hebreo, sí, fariseo, pero también poseía la ciudadanía romana, que a la postre pues le sirvió de mucho porque en varias ocasiones le salvó la vida. Después de sus estudios tradicionales en la comunidad hebraica, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuar sus estudios en la escuela de los mejores doctores de la ley, en la del famoso rabino Gamaliel, ¿sí? Ese está nombrado también en la Biblia, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces Pablo desde niño tuvo estudios pues muy, digamos, muy seleccionados, ¿sí? Ya que provenía de una familia de recursos económicos abundantes, digámoslo, ¿sí? Entonces Pablo, después de haber tenido una educación básica, lo mandan a Jerusalén, ¿sí? Para continuar sus estudios en la escuela de los mejores doctores de la ley, ¿sí? En la del famoso rabino Gamaliel. Entonces, aquí subrayamos a Gamaliel, adquiriendo así una sólida formación teológica, jurídica, filosófica, mercantil y lingüística, ¿sí? A través de esta formación que tuvo en esta escuela, ¿sí? De Jerusalén, ¿verdad? Adquirió formación teológica, jurídica, filosófica, mercantil y lingüística, de tal manera que Pablo dominó el griego, o sea, hablaba el griego, ¿sí? El latín, el hebreo y el arameo, ¿sí? Entonces, pues era un hombre bien preparado, educativamente hablando, ¿verdad? Eran las lenguas de toda esta zona, ¿verdad?
como hemos visto, ¿sí? Griego, latín, hebreo y arameo, pues era lo básico, ¿no? Lo más extenso que pudiera haber para poder dominar toda esa cultura de la región de Jerusalén. ¿Sí? Pablo fue un extraordinario misionero, ¿sí? Teólogo y escritor de 13 epístolas del Nuevo Testamento. Bueno, entonces Saulo tuvo una educación pues muy profunda de todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, conociendo a Pablo, cómo había sido formado y cómo empezaba a hacer las cosas, ¿sí? Nos damos cuenta de que pues era un hombre muy preparado, ¿sí? Vamos a seguir viendo esta situación de Pablo, ¿verdad? También Pablo es pues, conocido como el apóstol misionero, ¿sí? Teólogo y escritor, como dice aquí, de 13 epístolas, ¿sí? Y como ya todas las del Nuevo Testamento que vamos a ir viendo, desde Romanos, ¿sí? Dice, pues también fue un gran evangelizador de los más importantes lugares del Imperio Romano, tales como Antioquía, Efeso, Corinto y Roma. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo Pablo en sus viajes misioneros estuvo visitando muchas ciudades, ¿sí? Evangelizando en muchos lugares, como ya lo dijimos ahorita, en el Imperio Romano era Antioquía, Efeso, Corinto y Roma, ¿sí? También por ahí se puede deducir que muy probablemente él haya ido a España, ¿sí? Como lo vamos a ir viendo. Entonces, Pablo en su misión evangelística pues tuvo una gran influencia en toda esa área, en toda esa zona, ¿sí? De Roma, para empezar. Conocido como el apóstol de los gentiles o el apóstol de las naciones. O sea, aparte del apóstol misionero, el apóstol evangelístico, ¿sí? Se conocía como el apóstol de los gentiles o el apóstol de las naciones. Buenos días, hermano Gerardo. Buenos días, hermano. Sí, bendiciones a todos los que nos ven, ya empezó, ¿verdad? Sí, ya empezamos y pues ya dimos nuestros generales y estamos ya metidos en lo que es la biografía de Pablo para entender mejor quién era Pablo, Sí. y cómo se convirtió y cómo Dios estuvo al tanto de su vida, ¿verdad? O sea, Dios ya lo tenía predestinado, ¿verdad? Porque veíamos que el significado de Saulo es llamado por Dios y el significado de Pablo es pequeño en latín, ¿verdad? Y el anterior en arameo. Sí, pues Del hebreo, perdón. como dice usted, el apóstol Pablo fue el que recibió el encargo de predicar a los gentiles, ¿verdad? Porque casi siempre Sí. la predicación era para los hebreos, al pueblo de Dios, pero Pablo fue un apóstol que, puesto por Dios, fue dedicado también a los gentiles, no nomás a los gentiles, también a los judíos, pero se dedicó un poco más a los gentiles. Y pues como dice aquí, desde niño estudió la ley de Moisés en Jerusalén, bajo la guía de su maestro Gamaliel. Era fariseo, era de la tierra de Benjamín, nacido en la ciudad de Tarso, lo que hoy se conoce como Turquía. Y pues Pedro recibió de predicar al pueblo judío, al pueblo de Dios, ¿verdad?
Sabemos que el apóstol Pablo pues fue un personaje fariseo, que esos fariseos que perseguían a los cristianos, ¿verdad? Sí, así Que por muchos años persiguió a los cristianos, pero pues tuvo un día tuvo que Dios manifestarse en él, como lo ha hecho con nosotros, de diferente manera. Se ha manifestado Dios con nosotros, pero de él se manifestó de una manera que tuvo que quitarle la vista, ¿verdad? Sí, al encuentro con Cristo, ¿verdad? Con Cristo. Pues si quiere vamos a leer aquí, Sí. cuando Pablo perseguía a la iglesia, esto lo vamos a ver en Hechos 9, del 1 al 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, ¿verdad? Aquí vemos que Pablo perseguía a los de la iglesia, pedía hasta cartas para poder sacar a las personas que eran cristianas y llevarlas presas. Era celoso de la falsa doctrina, como los fariseos también, ¿verdad? Con Jesucristo, que ya vimos que fue uno de los que entregaron a Jesucristo. Entonces Pablo era celoso también de la falsa doctrina que seguían ellos. Ellos creían que estaban en lo correcto, pero tal vez así hay ahorita muchas iglesias, ¿verdad?, que están en el error. Pero pues algún día Dios tiene que vernos, tiene que hacernos ver ese error, y sobre todo está la Escritura para darnos cuenta cuando estamos en el error, ¿verdad? Así es. Sí, pues los fariseos, para ubicarnos mejor en lo que era el judaísmo, los fariseos era el grupo mayoritario. Religioso. Sí, el grupo religioso era de la secta del judaísmo, ¿sí? Sí. Era el más legalista. Sí. Porque a los que tenían el control eran los saduceos, ¿sí? Los sacerdotes de alto rango, ¿sí? Los saduceos, que era un grupo minoritario, ¿sí? Pero dentro del judaísmo los fariseos era el grupo de mayor número, ¿sí? Entonces, Saulo en Jerusalén aprobó la lapidación de Esteban, que fue el primer mártir de los seguidores de Cristo, ¿sí? Vamos a ir viendo algunas situaciones, ¿verdad?, sobre Esteban y cómo aprobó Saulo que fuera apedreado Esteban, el primer mártir de los seguidores de Cristo. Saulo comenzó a apresar cristianos con autorización de los principales sacerdotes en las sinagogas de Jerusalén y en Damasco, ¿sí? Entonces dice aquí que también Saulo emprendió un viaje aproximadamente de 240 kilómetros hacia Damasco, y en el camino Saulo fue envuelto en una luz brillante que venía del cielo, ¿verdad?, que lo hizo caer en el suelo boca abajo, ¿sí? Entonces, para darnos cuenta también de las situaciones platicábamos, hermano, que hay que tener en cuenta la situación geográfica, ¿verdad?, de ese momento, ¿sí? La situación histórica, cultural y religiosa, para entender todo el ámbito de donde se movía Pablo y luego cómo fue convertido, ¿sí? Entonces aquí, fíjense, 240 kilómetros, pues es un buen trecho, ¿verdad?, de Jerusalén a Damasco, ¿sí? Pero pues no contaba con que lo iban a interceptar, ¿sí? Sí, así es. Así es. Pablo se convirtió en el más ardiente divulgador del cristianismo, extendiendo sus predicaciones más allá del pueblo judío, entre los gentiles, viajando como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. Sí, y pues yo creo que también está todo aquí también Roma,
Toda esa área de Roma. Roma, y probablemente cuando estuvo en Roma estuvo prisionero 2 veces, pero yo creo que en el Inter probablemente se puede presumir que él fue a España, como vamos a ir viendo en otros programas, que él mismo escribió que su intención era ir hasta España. Pablo de Tarso comenzó su ministerio en Damasco y Arabia, ¿sí? O sea, una vez que tuvo un encuentro con Cristo, pues fue a Damasco, ¿verdad? Por instrucciones del mismo Señor, ¿sí? Que se fuera y se refugiara allá. Pero después del resplandor que lo cegó por varios días, 3 días, algo así. Sí, 3 días. Lo cegó, después vamos a ir viendo esta historia, cómo se fue desenvolviendo, ¿sí? Pablo empezó a evangelizar, cuando empezó a evangelizar fue atacado por judíos radicales, o sea, por los mismos, ¿verdad? Por lo que tuvo que huir a Jerusalén. Aquí pasó 15 días, por lo que fue visto por Bernabé, fue su primer discípulo, ¿verdad? O amigos, compañeros. Y Bernabé lo llevó con Pedro y Santiago, y ahí convivieron 15 días, ¿sí? 15 días donde los apóstoles pues le compartieron su experiencia viva con el Señor Jesús, ¿verdad? Porque ellos estuvieron en contacto, a diferencia de Pablo, que pues no conoció en vida a Cristo, ¿sí? No conoció en vida terrenal a Cristo, porque en vida celestial pues sí, ¿verdad? Sí. Así es. Si quiere, leemos aquí cómo fue la conversión de Pablo para que adelante. El público se entere, ¿verdad? En Hechos, está un poquito largo, pero vamos a dar lectura y vamos a ir explicando. En Hechos 9, del 3 al 19. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coceses contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo allí 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Verdad? Vemos ahí en estos pasajes, en estas citas bíblicas, cómo fue que Pablo fue convertido, ¿verdad? Tuvo que venir un resplandor del cielo y tuvo que reprenderlo Dios, decirle: ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Verdad? Uh-huh. Y lo dejó sin vista. Tuvo que ser llevado por las personas que iban con él. Y dice que permaneció 3 días sin ver y sin comer, y no comió ni bebió, es decir, estaba en ayuno y estaba en oración también, ¿verdad? Vamos a seguir más adelante. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, ¿verdad? Esos 3 días, pues, por medio de ese resplandor, pues fue tocado por Dios, y fue del modo que él se arrepintió, y lo mandó a la casa de Judas, y después mandó a Ananías a que le quitara la ceguera. Vamos a seguir viendo aquí en el versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, ¿verdad?
Es ahí cuando Pablo estaba en oración, en ayuno, ¿verdad? Por esos 3 días. Y Pablo ve en visión a Ananías, que él entraba y le quitaba la ceguera, ¿verdad? Que le recobrara la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. ¿Verdad? Pues decía Ananías, ¿cómo es posible, verdad? Pues si este hombre ha hecho mucho mal a la iglesia, ha perseguido a tus súbditos, a la iglesia, o sea, ¿cómo? Y aún aquí dice, tiene potestad por medio de los sacerdotes de seguir apresando cristianos, ¿verdad? Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, ¿verdad? Es aquí cuando ya pues era predestinado, era escogido por Dios. Pablo no sabía, ¿verdad? Pero Dios tenía una predisposición ya para él, que iba a ser un instrumento, y fue un instrumento muy fuerte en cuanto a inspiración de la Biblia, en cuanto a escritos de la Biblia, ¿verdad? Pues escribió la mayoría de los libros de la Biblia. Del Antiguo Testamento. Así es. Ahí platicábamos que escribió 13 epístolas ahí del Nuevo Testamento. Sí, así Entonces, pues siguiendo aquí con Pablo, pues Pablo regresó a Tarso y evangelizó en Siria y Cilicia varios años. Aquí se encuentra con Bernabé nuevamente y juntos emprenden los viajes misioneros, ¿sí? Que fueron durante los años 46 al 57 después de Cristo, haciendo algunas pequeñas situaciones, viendo la situación de la vida de Pablo en referencia a los años. Pues Pablo veíamos que nació entre el 5 y el 10 después de Cristo, o sea, era menor que Cristo, pero fue contemporáneo de Cristo, pero no lo conoció. Según aquí, pues pudo haber él vivido hasta los 58, de 57 a 60 años por ahí, ¿sí? Aproximadamente. Eso fue lo que vivió antes de morir, según los datos que nos da la Biblia, que nos vamos a ir viendo, ¿sí? Estos viajes generalmente Pablo los hacía a pie. Todos los 3 viajes misioneros que realizó los hizo a pie, y este esfuerzo realizado por Pablo en sus viajes pues es digno de admirar, porque el primer viaje fue de 1000 kilómetros, ¿sí? Y no nada más era caminarlos, ¿verdad? Pues era evangelizar, pasar por muchas vicisitudes, ¿verdad? Que vamos a ir viendo todo lo que sufrió Pablo, todo lo que vivió. Sí, pues aquí siguiendo la escritura, en el versículo 16, le dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, Jesucristo ya sabía que Pablo iba a padecer muchas cosas por su nombre. Fue Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Verdad? Vemos que la vista le fue recuperada por medio de la imposición de manos de Ananías, ¿verdad? Y también el Espíritu Santo. Sí, y fue también lleno del Espíritu Santo. Y dice que fue cuando, el momento que recobró la vista, también fue lleno del Espíritu Santo. Así es, hermano.
Pues vamos a mandarle saludos aquí por el medio de Facebook. Nos está escribiendo la hermana Xochitl Tobar. Saludos, hermano Carlos, bendiciones. Y pues también a ella la saludamos y le mandamos nuestras bendiciones. Y hoy pues es un día especial para nuestra hermana Ana Luz Niño Alvarado, que siempre nos sigue, ¿sí? Hoy cumple años. Pues muchas felicidades a nuestra hermana, y que es mi esposa también. Pues gracias a Dios, ¿verdad?, por toda esta vida, estos últimos años que Dios nos ha bendecido con toda bendición, dice Pablo, y pues con su palabra y guiándonos y pues dándonos de su misericordia, de su gracia, de su paz abundantemente en nuestras vidas. Pues un año más, algo significativo para la hermana, porque pues ya también llega a su edad de poderse pensionar, que Dios también pues vio esta situación, y es una bendición el poder llegar a esta edad y poder hacer ese trámite. Dios la bendiga, hermana Ana Luz, y también a Rosa María Sánchez le mandamos saludos, que nos está viendo, y que Dios la bendiga, hermana. Bueno, pues también vemos en la vida de Pablo, hermano, que pues estuvo muy... él tuvo muchos discípulos, muchos compañeros de viaje, y entre los primeros pues fue Bernabé, ¿verdad? Y Pablo describe la personalidad de Bernabé como un entusiasta y de fe genuina, ¿sí? Un hombre muy entusiasta y de fe genuina. También describe a Juan Marcos en su primer viaje que se adhirió a ellos, pero no lo completó el viaje, ¿verdad?, Juan Marcos, pero también lo vemos en la historia de la vida de Pablo, en esa vida de evangelización. También entre los primeros pues se cuenta a Lucas, que Pablo lo describe como el amado médico, el cronista fiel, ¿sí? El amado médico y el cronista fiel. Y tampoco deja de mencionar precisamente mucho a Priscila y Aquila, ¿sí? A los hermanos. Y él siempre se refería a los hermanos como amados hermanos, ¿verdad? Hijitos míos, ¿sí? Y así vamos a ir viendo toda estos creyentes, todos estos discípulos de Pablo. O sea, dice hijos espirituales, ¿verdad? Compañeros, hermanos en Cristo, ¿sí? Que él se los ganó, los ganó para Cristo en sus viajes misioneros, en su evangelización, cómo fundó iglesias, cómo hizo estos viajes misioneros, ¿sí? Cómo fue apresado en varias ocasiones. En alguna ocasión pues hasta lo dieron por muerto, ¿verdad? Lo apedrearon y lo dieron por muerto, ¿sí? Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Pablo predicaba en las sinagogas, en casas y en plazas, ¿sí? Y pues nosotros como ahora, como hijos de Dios y cristianos, pues debemos de ver estas situaciones, ¿verdad? Porque pues te digo, Juan, para que entiendas, Pedro, ¿sí? Y pues Pablo predicaba en sinagogas, que ahora pues les llamamos templos, iglesias, ¿sí? Y en casas ahora les llamamos también células, ¿sí? En casas como Cristo, ¿verdad?, que iba y predicaba en las casas, en la casa de Pedro, en la casa de Mateo, ¿sí?
Y también Pablo predicaba en las plazas, ¿sí? Pues, entonces, pues aquí nos cabe la pregunta, ¿dónde hemos predicado nosotros? Si hemos predicado en la iglesia, en la sinagoga, en casas, ¿sí? En plazas. Hay que tomar este ejemplo, ¿verdad? Y que fue elegido por Jesús para que anunciara el mensaje de salvación, la buena nueva a todos los pueblos. Dice aquí que recorrió Europa, Asia Menor, pasando por Antioquía, Chipre, Éfeso, Litra, Derbe, Corinto, Filipos, Tesalónica, Jerusalén, Roma y muchas ciudades. Imagínense andar todo el día predicando. Fue pues incansable. Uno de los grandes, y fue así como tuvo un celo de perseguir a los cristianos cuando era fariseo, también fue como apóstol. Fue una persona grande para el servicio de Dios, ¿verdad? Pues Amén. Ponía muchas iglesias en su lugar cuando andaban mal, ¿verdad? Sí, pues lo vamos a ver en Corintios, Gálatas, en Efesios. Por medio de sus cartas, de su presencia. Y fue uno de los que más escribió, ¿verdad? Pues escribió Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, ¿verdad? Y pues hasta se cree que escribió también los Hebreos, ¿verdad? Entonces fue una persona muy grande usada por Dios, ¿verdad? Amén, amén. Amén. Sí, también vemos en toda esta literatura, ¿verdad? Viéndolo desde ese punto de vista, Pablo o Saulo siempre se dirigió a él como el apóstol, ¿verdad? Siempre se llama a sí mismo Pablo, ¿verdad? Pablo, siervo de Dios. Pablo, sí. O sea, él en su forma de escribir, ¿verdad? Siempre se llamó a sí mismo Pablo. Es indudable que Pablo era miembro del Sanedrín, ¿sí? Porque como era fariseo, ¿sí? Judío, pues educado en la alta escuela, ¿sí? De Gamaliel. Sí, así es. Sí. Y de familias, de una familia de grandes influencias, como lo vamos a ver. Aquí dice, los jóvenes judíos aprendían una profesión también. Hay que ver esto también de la vida de Pablo. Cuando él estudió, pues él aprendió una profesión y él tuvo el aprendizaje de fabricación de tiendas, ¿sí? Y de ello él trabajaba en sus viajes, en sus estancias, ¿sí? Él trabajaba haciendo tiendas. Para él, muchas veces lo dice, para no ser gravoso para los hermanos, ¿sí? O sea, no quería ser gravoso para las familias de hermanos. Quería ser ¿sí? una carga. No quería ser una carga. ¿Sí? O sea, él tenía su oficio y lo repartía entre... O sea, se hacía de sus recursos, ¿sí? Sí, así sus recursos económicos para... Pues es que Dios estaba con él, hermano, ¿verdad? Sí, lo prosperaba. Desde el momento que lo sacó del error en el que estaba, en un falso cristianismo, en una falsa doctrina, pues Dios vio, como dicen, ¿va? Dios siempre ve al corazón, y Dios vio en el corazón de él más que nada. Y con una sola vez que lo reprendió Dios por medio de quitarle la vista, y cuando le dijo esas palabras, pues Pablo entendió que estaba mal, ¿verdad? Su cristianismo, su fe en la que él había creído, se dio cuenta que estaba mal, que estaba sirviendo pues a una falsa religión. Pues él creía, ¿verdad? Servir a Dios. Sí, así como es. Aquí lo vamos a ver, miren. En otras características, dice, la educación recibida que tuvo Pablo lo arraigó profundamente en las tradiciones del fariseísmo.
Fue instruido en el conocimiento preciso de la ley de sus padres, como está escrito en la Biblia, así él lo pone, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver en Hechos. Su maestro fue uno de los más célebres rabinos de su época, que fue Gamaliel. Y aquí vamos a ver lo que usted estaba comentando. Dice, Saulo aborrecía entonces a los adeptos de aquella nueva secta, porque él así los concebía. Una nueva secta menospreciando a su Mesías y que los estimaba peligrosos tanto sobre el plano político como en el plano religioso, lleno de un fanatismo firme y acerbo, estaba dispuesto a llevarlos a todos a la muerte. Por eso, pues él les apresaba a los cristianos. Saulo organizó la persecución contra los cristianos que aborrecía, ¿sí? Y eso lo podemos encontrar en Hechos 13:9. Ahorita lo leemos. Y como ya veíamos, Saulo pues recibe el nombre de Pablo, ¿sí? En Hechos 13:9, perdón. ¿Sí? Y vamos a ver también algunas situaciones de los parientes, ¿sí? De Pablo, ¿sí? A las 11. Sí. Entonces Pablo era el perseguidor, él creía servir a Dios persiguiendo a los cristianos. Sí, sí. Pero no, hubo realmente pues la ceguera es que estaba ciego, ¿verdad? Y la luz que Dios le dio otra vez, la vista por medio de Ananías, pues fue una vista espiritual también, ¿verdad? Porque le hizo entender del error en que vivía. O sea. Sí, y en esos 3 días pues él meditó mucho y todo lo que le ha pasado y pues fue una conversión tajante, ¿verdad? Porque pues como él estaba, fue... Sí, pues estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió y estaba aquí cuando dice que le dice a Ananías que Pablo lo había visto a él en oración, que él era el que lo iba a recobrar la luz. Sí, y lo que vimos a través de los relatos de Pablo, pues vimos que pues su vista no fue recuperada al 100%, ¿verdad? Porque sí, pues sí, tuvo una situación ahí que más adelante pues la vamos a ir discerniendo. Bueno, aquí lo que importa es la vista espiritual, que esa sí la recobró 100%, ¿verdad? Pues, así es. Así es. Todavía tenemos 5 minutos, hermanos, vamos a... ¿Va a leer o quiere que lea yo? Sí, si quiere... Si quiere... ok. Sí, vamos a Hechos 13:9. Vamos a hacer uso de la Biblia para que nos vean nuestros amigos y nuestros hermanos, que es importante pues tener nuestra Biblia siempre a la mano. Hechos 13:9. Sí. Y escrito está, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ¿sí? Como usted lo habíamos visto, ¿verdad? O sea, fue lleno del Espíritu Santo. Saulo, que también es Pablo. Entonces aquí estamos hablando de que Saulo recibe el nombre de Pablo, ¿sí? En Hechos 13:9. Y si vamos a Hechos 22, del 3 al 5, Hechos 22, del 3 al 5, dice Pablo de él mismo, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte,
prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. O sea, él mismo aquí está describiendo lo que él hacía, ¿sí? Lo que hacía antes de su conversión. En Filipenses, si vamos a Filipenses 3, del 5 al 7. Filipenses 3, del 5 al 7, dice rápidamente, dice, circuncidando al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Sí, entonces aquí se está escribiendo Pablo, ¿verdad? Ya. Ya nos dieron corte. Ya, es que era la media. Ya. Bueno, no alcanzamos. Y ya faltaban 3 minutos. Era Ah, ok. Sí, pues muchas gracias. En el siguiente programa vamos a la segunda parte de Pablo el apóstol para ir viendo otras situaciones importantes del Evangelio del Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos. bendiciones.